Un técnico los recibió en la entrada, un hombre delgado, con un tic nervioso en el ojo izquierdo. ¿Son el equipo de extracción?, preguntó sin saludar. Somos el equipo de recuperación, corrigió Aiden. ¿Dónde está el hallazgo? El técnico los miró en silencio, como si dudara responder. Luego giró sobre sus talones. Síganme. Está en el hielo. Erebus no era solo lo que se veía desde afuera. Bajo la estación, corría una red de túneles excavados en el hielo, iluminados por luces LED que palpitaban como venas enfermas. El aire tenía un olor peculiar, frío químico mezclado con algo más, algo viejo. Martín hablaba mientras avanzaban por el pasillo. Según el escaneo de radar de penetración, hay una cavidad a 320 metros bajo el nivel de superficie. Aparentemente natural. Lo extraño es que está caliente. ¿Geotermia?, preguntó Naomi. Eso creí. Pero el patrón no coincide. Y hay algo más. Llegaron a una cámara subterránea. Al fondo, el hielo era distinto. Azul opaco, como vidrio antiguo. Dentro, atrapado en un espasmo congelado, yace un cuerpo colosal. No humano. No animal. Sus pulmones se movían. ¿Es una ilusión óptica?, preguntó Rami. El técnico negó con la cabeza. Lleva días así. Nadie entiende cómo. No hay circulación de aire aquí abajo. No hay calor. No hay explicación. Aiden se acercó, pegó el oído al hielo. Y entonces lo oyó. Un susurro. No en voz alta. No en el aire. Dentro de su cabeza. Una lengua que no conocía, pero entendía. Y fue entonces cuando el generador de emergencia se apagó. La luz murió. Y alguien abrió los ojos bajo el hielo. La estación Erebus quedó en penumbra. El único sonido era el susurro del viento, ese lamento blanco que a veces parecía más un alarido que una tormenta. El generador principal se había apagado sin previo aviso. Un fallo imposible. Según el sistema, no hubo sobrecarga ni congelamiento. Simplemente se detuvo, como si alguien lo hubiera apagado desde dentro. La planta de emergencia mantenía las luces básicas, pero el frío comenzaba a filtrarse, lento pero implacable. La temperatura descendía a razón de 1 grado cada hora. Esto no puede pasar, murmuró Naomi, revisando la consola con guantes gruesos. Está todo en automático. Ni siquiera hay acceso manual sin código. Martín, en cambio, no miraba la consola. Miraba el hielo. ¿Escucharon algo allá abajo? Aiden no respondió. Aún sentía el eco del susurro en su mente. No lo había imaginado. Lo entendió, como si lo conociera de sueños olvidados. Una lengua rota que hablaba con conceptos en vez de palabras. Y en ese silencio, lo supieron todos. Algo se había movido bajo el hielo. La criatura seguía atrapada, pero ahora era visible sin linterna. Su cuerpo despedía un leve resplandor azulado desde el interior, como si irradiara una energía suave, de baja frecuencia, como un latido. Naomi se atrevió a tomar una muestra del hielo a unos 30 centímetros del cuerpo. Lo que encontró era imposible, material orgánico. No hielo. Carne congelada, translúcida, que se extendía desde el cuerpo hacia la pared glacial. Como raíces. La mostró al microscopio. Las células estaban vivas. Esto no es hielo glacial, dijo con la voz rota. Es tejido, y se regenera. Rami propuso evacuar. Comunicarse con el satélite. Pero la antena estaba muerta. No desconectada. Fundida. El metal estaba doblado como si algo la hubiera aplastado desde adentro. No fue el viento, dijo Monroe, tocando el armazón retorcido. Fue algo más. Algo fuerte. Esa noche, escucharon el primer grito. No venía de los pasillos. Venía del túnel. Un sonido gutural, largo, que se repetía con eco en la red de cámaras subglaciales. Como si algo estuviera llamando o despertando. Aiden no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la veía, una figura colosal enterrada en un templo bajo el hielo, rodeada de símbolos rotos y cadáveres en círculos.
Escuchaba cánticos en una lengua sin alfabeto. Y siempre, el mismo símbolo grabado en su mente, un círculo con 3 líneas cruzadas, como una herida sellada. Despertó empapado en sudor. Naomi estaba en la sala de muestras, grabando una nota de voz. La criatura emite un campo electromagnético irregular. Pero hay algo más. El patrón parece tener una frecuencia exacta, como si fuera una señal. ¿Una señal?, preguntó Aiden. Naomi lo miró, pálida. Está respondiendo a algo, como si escuchara, como si supiera que lo estamos observando. Ese mismo día, Rami desapareció. Su habitación estaba vacía, la puerta forzada desde adentro. No había sangre, no había lucha, solo una frase escrita en la condensación del espejo. A las 4:13 de la mañana, el sensor de presión en la cámara glacial marcó un cambio súbito. El hielo bajo la criatura se resquebrajó. No estalló, no se derrumbó, se abrió, como si algo desde dentro estuviera presionando para salir. Martín, sin esperar la orden de Aiden, activó el taladro térmico. Si no analizamos esto ahora, no sabremos jamás qué es. Y si lo analizamos, tal vez no salgamos vivos, le respondió Naomi. Pero ya era tarde. El núcleo del taladro penetró el hielo modificado. Durante 7 minutos no ocurrió nada. Y luego, a través del canal recién abierto, subió un aliento. No aire, ni gas volcánico. Un vaho gris, denso, frío como el vacío. Y con ese aliento, llegó el primer colapso. Los monitores comenzaron a fallar. Los archivos se corrompían en tiempo real. Las cámaras de vigilancia mostraban siluetas donde no había nadie. Y en el túnel, el cuerpo ya no estaba. Aiden, Naomi y Martín descendieron con linternas térmicas. Esperaban ver sangre, restos, grietas. Pero encontraron algo peor. La cavidad subglacial se había abierto. Era un pozo. Un agujero de más de 40 metros de diámetro, imposible de haber sido formado por erosión. Las paredes no eran rocas, ni hielo. Eran estructuras, columnas, puertas selladas, escrituras talladas con precisión alienígena. Y al fondo, una sala circular, donde yacía la criatura, aún viva, ahora fuera del hielo. Con un esfuerzo combinado, finalmente lograron liberar a la criatura, que cayó pesadamente sobre el suelo helado del laboratorio. Su respiración se volvió más fuerte, más audible, como si estuviera tomando conciencia de su liberación. Fue entonces cuando los ojos de la criatura se abrieron completamente. Era imposible describir la sensación de estar siendo observado por algo tan antiguo, tan ajeno. Los miembros del equipo comenzaron a retroceder instintivamente, pero antes de que pudieran reaccionar completamente, la criatura emitió un sonido bajo y gutural, algo entre un susurro y un rugido. En ese momento, las luces de la estación se apagaron por completo, y la temperatura comenzó a descender vertiginosamente. El hielo comenzó a crujir alrededor de la estación, como si respondiera al llamado de la criatura. Un fuerte retumbido recorrió el suelo mientras la criatura se erguía, mostrándose en todo su esplendor. La criatura comenzó a moverse lentamente, sus escamas reflejaban la luz de la luna a través de las rendijas de la estación. El aire estaba cargado de una energía palpable. Los científicos estaban paralizados por el miedo, pero algo dentro de ellos, un impulso profundo y primal, les decía que esta no era solo una criatura. Era un ser más allá de cualquier comprensión humana, una entidad que había sido atrapada bajo el hielo por razones que nadie podía entender. Al mirar sus ojos, Emily entendió lo que estaba sucediendo. La criatura no era un vestigio del pasado, ni un simple ser biológico. Era algo mucho más antiguo, algo que había sido sellado para proteger a la humanidad de su poder. Y ahora, estaba libre. Pero lo peor estaba por venir. Mientras el equipo observaba, aterrorizado, un susurro comenzó a llenar el aire. No era un sonido físico, sino algo que resonaba en sus mentes. Un mensaje, algo que nunca debieron haber oído. El hielo ha roto, y con ello, el final ha comenzado. La historia continúa con la lucha del equipo por comprender qué es la criatura y cómo detener su despertar, mientras el terror y el caos se desatan en la estación científica.
La supervivencia se convierte en una carrera contra el tiempo, y los científicos se dan cuenta de que han desatado algo que podría cambiar el destino del mundo entero.